Al contemplar figuras como Goebbels, Himmler y Göring, la imagen que emerge es la de monstruos deshumanizados, arquitectos de un abismo histórico. Sin embargo, más allá de los horrores de sus crímenes de guerra, también eran, paradójicamente, hombres de familia. Esta dualidad nos obliga a una pregunta incómoda. ¿El peso de los pecados paternos se extiende a los hijos? Es natural suponer que la descendencia de estos pilares del Tercer Reich estaría condenada a la miseria y al repudio. No obstante, los caminos que los herederos de la Alemania nazi transitaron después de 1945 revelan un tapiz de destinos tan diversos como perturbadores. En 1941, una sombra indistinta se cernía sobre el campo de concentración de Dachau, pero para una niña de 12 años, la realidad se pintaba con colores distorsionados. En su diario personal, ella registró: hoy caminamos por Dachau y mi padre me mostró los huertos donde crecen lechugas, cereales y perales. Luego vimos las pinturas hechas por los prisioneros. Todas eran muy bonitas. Al final tuvimos un almuerzo muy bueno. Esas fueron las palabras de Gudrun Himmler, hija de Heinrich Himmler, el temible líder de las SS y uno de los arquitectos del terror nazi. Es imposible concebir que la joven Gudrun, entonces con 12 años, no notara la lamentable condición de los prisioneros, pero su educación forjó una barrera a la compasión, enseñándole a ignorar lágrimas, marcas de violencia y la chocante delgadez que transformaba la piel de los detenidos en harapos. Gudrun Himmler era, de hecho, hija de un monstruo, y en la edad adulta, el lamento popular de que la manzana no cae lejos del árbol resonaría con una verdad sombría. Nacida en Múnich, el 8 de agosto de 1929, Gudrun vino al mundo en el apogeo del ascenso nacionalsocialista. Su padre, Heinrich Himmler, el brazo derecho de Adolf Hitler, fue uno de los grandes arquitectos de ese fenómeno, leal al Führer hasta el final. Él la adoraba, cariñosamente la llamaba Pupi, y la mimaba con vuelos frecuentes de Múnich a Berlín para visitarlo, manteniendo una correspondencia semanal asidua. Llegó a acompañarlo en algunas de sus obligaciones oficiales, inmersa desde temprano en la atmósfera del poder. Hay un video en nuestro canal que detalla la traición de Himmler a Hitler. El enlace estará en la descripción. Tras la guerra, la joven Gudrun y su madre fueron encarceladas por los americanos, pasando por campos de detención en Italia, Francia y Alemania, y presenciando los juicios de Nuremberg. Gudrun describiría amargamente ese periodo como el más difícil de su vida, sintiéndose junto a su madre como si tuvieran que expiar los pecados de su padre. Contrariando la versión oficial de suicidio por cianuro, Gudrun siempre insistió en que su padre, fallecido bajo custodia británica en mayo de 1945, había sido asesinado. Pero, más que la negación de la muerte, ella jamás renegó de la ideología nazi. Por el contrario, Gudrun Himmler dedicó su vida a justificar las acciones de su padre, moldeando una imagen dorada de él, el padre que ella desearía tener. Casada con Wolf-Dieter Burwitz, propagandista y autor que se convertiría en oficial del partido en la sección bávara del NPD, Gudrun tuvo 2 hijos. Durante décadas fue una figura prominente en la Stille Hilfe, Ayuda Silenciosa, una organización que ofrecía apoyo a exmiembros de las SS, incluyendo criminales de guerra notorios, como Klaus Barbie y Martin Sommer. Entre 1961 y 1963, llegó a trabajar bajo un nombre falso como secretaria para el Servicio Federal de Inteligencia de Alemania Occidental, BND, liderado por Reinhard Gehlen, un general que, irónicamente, reclutaba a exnazis por su expertise anticomunista en Europa Oriental. En reuniones anuales como la de Ulrichsberg, en Austria, Gudrun era recibida con el estatus de celebridad, descrita por Oliver Schromm, autor de un libro sobre la organización, como una princesa nazi extravagante. El periodista investigativo Peter Finkelgrün reveló que ella proporcionó apoyo financiero para Anton Malow, exguardia nazi condenado por golpear hasta la muerte a más de 100 prisioneros en Theresienstadt. Entre ellos, el abuelo de Finkelgrün. Gudrun Himmler falleció el 24 de mayo de 2018, a los 88 años, en su casa cerca de Múnich, llevándose consigo sus convicciones inquebrantables. En contraste con las tragedias y las negaciones,
La historia de Albert Speer Jr. ofrece un atisbo de redención, o al menos de un distanciamiento consciente. Hijo del arquitecto nazi y amigo personal de Hitler, Albert Speer, el joven Speer también siguió la carrera de arquitecto. A pesar del peso de su apellido, logró construir una trayectoria de éxito y reconocimiento. Desde temprano, Albert Speer Jr. se distanció de Telniak, legado sombrío de su padre, reconociendo públicamente sus crímenes. Su padre, Albert Speer, fue condenado a 20 años de prisión en los juicios de Nuremberg, en parte por una defensa que lo retrataba como un artista forzado por las circunstancias, a pesar de su papel crucial como ministro de Armamentos y Producción de Guerra del régimen. Speer padre, tras la liberación, alcanzó el éxito escribiendo memorias, pintándose a sí mismo como un hombre común en medio de monstruos. Su hijo, sin embargo, trazó su propio camino, convirtiéndose en un arquitecto destacado, responsable de diseñar edificios para las Olimpiadas en Alemania y en China, y cuya oficina estuvo al frente de varios estadios de la Copa del Mundo en Qatar. Albert Speer Jr. falleció en 2017, dejando un legado profesional que, intencionalmente, buscó erigirse sobre bases diferentes a las de su padre. Mientras la hija de Himmler abrazaba abiertamente la sombra del padre, Eda Göring, heredera de Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe y el nazi más poderoso después de Hitler, eligió un camino de reclusión y silencio. Su infancia fue marcada por lujos, con carísimos regalos de arte de su padre, en una remota casa en Berlín. Cuando la guerra terminó, Eda tenía apenas 8 años. Su padre fue capturado, pero ella y la madre fueron detenidas en un hotel bajo control americano, siendo liberadas en 1946. Durante los juicios de Nuremberg, Eda pudo visitar a su padre regularmente hasta que él puso fin a su propia vida con una pastilla de cianuro en octubre de 1946, un día antes de su ejecución. En la vida adulta, Eda trabajó en una clínica de rehabilitación y cuidó de su madre anciana. Notablemente, evitó hablar públicamente sobre la carrera militar de Hermann Göring y los eventos sombríos de la Alemania nazi. Aunque hizo apariciones en memoriales y eventos políticos por algunos años, se volvió cada vez más retraída. A diferencia de otros descendientes de altos funcionarios como Gudrun Himmler, Eda no se convirtió en una portavoz del pasado. Sin embargo, en una rara entrevista a la televisión sueca en 1986, habló cariñosamente de ambos padres. Los gobiernos de Alemania Occidental y reunificada consistentemente negaron a Eda Göring la pensión concedida a hijos de ministros del antiguo Reich. Además, muchos de sus lujosos regalos de infancia, botines de guerra de su padre, se perdieron en procesos de repatriación. Eda falleció el 21 de diciembre de 2018, a los 80 años, llevándose consigo la complejidad de su herencia. La doctrina social nazi enaltecía la formación de grandes familias alemanas y Joseph y Magda Goebbels parecían ser el epítome de ese ideal, con 6 hijos: Helga, Hildegard, Helmut, Holde, Hedwig y Heidrun, todos con nombres que comenzaban con H, un homenaje al Führer. Con todo, el destino cruel reservó a estos niños el papel de últimas víctimas de sus propios padres. El 1 de mayo de 1945, mientras las fuerzas soviéticas cerraban el cerco a Berlín, la familia Goebbels estaba escondida en el búnker del Führer. En aquel día fatídico, Magda Goebbels, con una frialdad aterradora, envenenó a sus 6 hijos, antes de suicidarse junto a su marido. En una carta a Harald, su hijo mayor de un matrimonio anterior, entonces prisionero de los aliados, Magda justificó su acción. El mundo que nacería sin el Führer y el nacionalsocialismo no valía la pena ser vivido. Ella se llevó a los niños consigo, creyendo que eran demasiado buenos para la vida que vendría y que un Dios misericordioso entendería su salvación. Harald fue el único hijo de Magda en sobrevivir a la guerra, pasando a vivir cómodamente como heredero del imperio automotriz de su padre biológico en Alemania Occidental. Él falleció en 1967 en un accidente de avión en Italia, dejando esposa y 5 hijos. Wolf Rüdiger Hess, hijo de Rudolf Hess, el brazo derecho del Führer. Nacido en 1937 y bautizado como Wolf, clave de Adolf Hitler, se inserta en el grupo de hijos de nazis prominentes que jamás creyeron en los crímenes atribuidos a sus padres. Su infancia fue marcada por la huida de su padre a Escocia en 1941.
lo que llevó al gobierno nazi a denunciarlo como mentalmente enfermo. La madre de Wolf entonces lo llevó a vivir en el campo, en Bad Oberdorf. Wolf Rudiger ganó notoriedad al criticar vehementemente la investigación sobre el supuesto suicidio de su padre en la prisión de Spandau, Berlín. Afirmaba que la investigación era un encubrimiento y que el Servicio Secreto de Inteligencia británico había asesinado a su padre para impedir su inminente libertad condicional. Hess creía que el gobierno británico temía la revelación de informaciones embarazosas sobre sus acciones durante la Segunda Guerra Mundial. Juntamente con el abogado de su padre, Alfred Seidel, organizó una autopsia independiente. Hasta su fallecimiento en 2001, tras un derrame en Múnich, Wolf Rudiger Hess profesaba una admiración ferviente por su padre y por su padrino, Adolf Hitler. Dejó viuda y 3 hijos, con la convicción de una inocencia jamás reconocida. La herencia más pesada quizás haya recaído sobre Ralph Mengele, hijo de Joseph Mengele, el infame ángel de la muerte de Auschwitz. Joseph Mengele, oficial de las SS y médico del campo de concentración, era responsable de selecciones brutales en las cámaras de gas y experimentos inhumanos. Los aptos eran explotados, los incapaces inmediatamente muertos. Cuando el doctor Mengele huyó a Sudamérica en 1945, Ralph tenía apenas 1 año, criado por su madre y abuelos. En una Alemania de posguerra desolada, Ralph eventualmente descubrió la verdad sobre su padre. Evitando el asunto por años, finalmente supo, por medio de cartas de su padre, que usaba nombres falsos, que Joseph deseaba un encuentro. En 1977, Ralph viajó a Brasil con un pasaporte robado para confrontar al hombre que le había dado la vida. El encuentro fue tenso. Cuando Ralph intentó abordar los horrores de Auschwitz, el criminal de guerra, entonces con 66 años, se defendió alegando que su trabajo era solo determinar quién estaba apto para trabajar. Aunque Ralph Mengele no creyó la versión del padre, nunca reveló el paradero de Joseph. El encuentro, sin embargo, marcó el fin de su relación, y Ralph cambió su apellido por el de su madre, buscando distancia de la mancha paterna. El ángel de la muerte encontró su fin en 1979, pero su muerte solo se hizo pública en 1985. Como se observa, la herencia de los líderes nazis arrojó largas y complejas sombras sobre sus descendientes. Algunos, como Gudrun Himmler y Wolf Rudiger Hess, mantuvieron una lealtad inquebrantable a la ideología y a la memoria de sus padres, inmersos en la negación y la justificación. Otros, como Eda Göring, vivieron una existencia más recluida, evitando la confrontación con el pasado, mientras Ralph Mengele rompió lazos con el ángel de la muerte y Albert Speer Jr., buscó activamente forjar un camino de reconocimiento y éxito en contraste con la mancha paterna. Los destinos de estos niños del mal fueron de hecho diversos, pero todos a su manera cargaron con el fardo y la pregunta incómoda: ¿pueden los hijos ser realmente libres de los pecados de sus padres? ¿Qué opinas? Sobre el peso de esta herencia histórica, deja tu comentario y comparte tu perspectiva.